100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. El gran Burundún Burundá ha muerto. Jorge Salamea. Ninguna crónica de la gloria de sus actos sería tan conveniente ante las generaciones como la minuciosa y verídica descripción del cortejo que ponderó su poder a la hora de su muerte, pues cada uno de los pasos de aquella lujosa y luctuosa procesión fue obra de su ingenio, símbolo de sus designios, eco de su insigne borborismo. A las 2 de la tarde, las Iglesias Unidas dieron fin a su muda disputa, consejeros de símbolos y ritos con una bendición unánime sobre su ataúd de plomo que bajó entonces las escalinatas de la Basílica Unionista sobre los enlutados hombros de la administración. Lo colocaron en el carruaje, pesado por alegorías, pero aligerado por cabeceantes penachos. Los consejeros supremos cerraron la puerta de biselados cristales. El canciller, embarazado de su rígida dalmática de vitela, dio la orden de marcha con el toc de su bastonzuelo de plata. Se inició así el desfile varios kilómetros más allá de la basílica. Tan extenso era el poder del difunto y tan diversos los signos de su mando. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, como lo hemos venido haciendo en nuestros programas anteriores, continuaremos por este recorrido por asuntos, acontecimientos y personajes del siglo XX. Hoy hablaremos específicamente de la figura de un político conservador, Laureano Gómez Castro. Para este programa nos acompaña el doctor en filosofía Carlos Andrés Gómez, quien ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones y quien es un gran conocedor de estos temas. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento del capítulo 1 del libro del gran Burundún Burundá ha muerto de Jorge Salamea, que para muchos estudiosos es tal vez una referencia a aquellas figuras dictatoriales y algunos se atreven a decir incluso que una referencia indirecta a Laureano Gómez. Vamos a entrar entonces en materia con este interesante tema y quiero iniciar preguntándole al profesor sobre el contexto y estos inicios de la vida de una figura como Laureano Gómez. Mauricio, en primer lugar quiero agradecerte por la invitación al programa, del mismo modo al equipo de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano y a UN Radio por la ocasión tan agradable de hablar sobre un tema que me parece uno de los más apasionantes en la historia de nuestro país. Un poco de contexto antes de entrar propiamente al personaje, y es que a finales del siglo XIX, a partir de la década de 1880, pues Colombia venía en este proceso de la regeneración ciertamente, pero seguía siendo muy marginada de los procesos de adelanto científico-técnico que protagonizaban muchos países del primer mundo como Francia, Gran Bretaña, Alemania, los mismos Estados Unidos. Una región como Ocaña, donde vivía don José Laureano Gómez con su esposa, era una región que iba quedando cada vez más al margen de la vida nacional y por eso decidió mudarse a Bogotá, la capital, la metrópoli, para abrir un futuro más prometedor a sus hijos. Es por eso que Laureano Gómez Castro, tema del programa de hoy, nació el 20 de febrero de 1889 en la capital de Colombia. Era el tercero de los 6 hijos de don José Laureano Gómez y de su esposa Dolores Castro, y a comienzos de 1897 Laureano Gómez, que acababa de cumplir 8 años, comenzó sus estudios escolares en el Colegio de San Bartolomé, una institución muy reconocida dirigida por la Compañía de Jesús. Al terminar sus estudios escolares en 1904 ingresó a la carrera de Ingeniería Civil a instancias de su padre en la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó con unos 20 años cumplidos más o menos, y luego pues continúa su carrera política de la que hablaremos más adelante. Profesor, hablemos un poco de los inicios de la vida política de Laureano Gómez.
Sí, Mauricio, en el año de 1911, Laureano Gómez llegó a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca y en 1913 convocó desde su periódico La Unidad, un periódico que habían fundado varios egresados del Colegio San Bartolomé por, digamos, a instancias del padre Jáuregui, que era un jesuita, convocó al primer Congreso Eucarístico Nacional. Asistió, de hecho, como delegado de la Asamblea Departamental de Antioquia. Un elemento que es muy importante en Laureano Gómez es su profundo y acendrado catolicismo. Siguió siendo representante a la Cámara hasta 1916, año en que decíamos contrajo matrimonio, y parte de esa visión de mundo que Laureano Gómez tuvo en su vida política, en su vida intelectual, pues tiene que ver con la fuerza, con la vehemencia con que argumentaba sus ideas de desarrollo económico nacional. Eso se percibe, por ejemplo, en el discurso que pronunció en Bogotá el 20 de julio de 1917, aniversario del Grito de Independencia, para inaugurar la estación del ferrocarril de La Sabana y una escuela de mecánica adjunta o anexo. Voy a citar aquí un fragmento de ese discurso que es emblemático. ¿Y qué mejor y más fuerte y más recio aprendizaje que este, que pone el furor del fuego, la inflexibilidad del acero, la potencia del vapor y la sutil maravilla de la electricidad al arbitrio de un adolescente? ¿Qué más noble empleo de la facultad analítica que investigar los movimientos de los seres animados y las leyes naturales para producir esos ingeniosos mecanismos que han superado en los aires, en la tierra y hasta debajo de los mares a sus habitadores legendarios? Como en Grecia, la filosofía, en Roma la elocuencia, el arte en el Renacimiento y en la Edad Novísima la enciclopedia, preponderan hoy en el mundo la mecánica y la química. Y es obra previsora y sensata, como ninguna, adaptar a nuestros compatriotas para la urgencia del momento, capacitarlos para el ambiente caliginoso y acre, para la lucha hercúlea, que hoy más que nunca es condición de vida para el hombre. Posteriormente, Laureano Gómez se destacó como un fuerte opositor del presidente Marco Fidel Suárez, tanto siendo Suárez director del Partido Conservador como presidente, y en 1921 Laureano Gómez logró que Suárez renunciara y dejara en el cargo de presidente a Jorge Holguín. En el año de 1923, ya siendo presidente Pedronel Ospina, nombró a Laureano Gómez como ministro plenipotenciario en Chile, donde participó en la quinta conferencia panamericana. Sabemos que de estas conferencias va a surgir la Organización de Estados Americanos, y ese mismo año, en 1923, fue designado como embajador en Argentina y regresó para ocupar el cargo de ministro de Obras Públicas en el gobierno de Pedronel Ospina. ¿Qué podemos decir de su vida ministerial en un ministerio como el de Obras Públicas? Bueno, al respecto hay que recordar que Laureano Gómez venía trabajando ya de unos años atrás con Pedronel Ospina, a quien podríamos clasificar como un conservador histórico y quien obtuvo la presidencia en el año de 1922. Acercándose ya el tercer año de su mandato como presidente, le ofreció a Laureano Gómez el Ministerio de Obras Públicas, y pues Laureano Gómez inicialmente no estuvo muy de acuerdo, le hizo algunos reparos referidos a la exigencia del cargo y a la presión social que ese cargo implicaba, que hoy sigue implicando, pero finalmente en junio de 1925 aceptó y fue nombrado como ministro de Obras Públicas. Gómez asumió este cargo con recursos bastante limitados, pero hizo ingentes esfuerzos para llevar a cabo su labor. Podemos citar varios hechos destacados. Uno es el de los proyectos de 22 ferrocarriles y otros proyectos de transporte que contaban con el presupuesto de más o menos $20 millones que provenían de la indemnización de Estados Unidos por el Canal de Panamá. Ospina también instó a Laureano Gómez a trabajar en el asunto de las vías públicas, y bueno, ahí hay varias
varios hechos importantes. Uno de ellos es la ampliación y la extensión de la carrera 14, que va desde el centro de la ciudad hasta Chapinero, la famosa avenida Caracas. Completó el edificio del Capitolio y remodeló también la Plaza de Bolívar. Un hecho muy destacado, ya finalizando su año como ministro, fue solo un año, se inauguró en 1926 el ferrocarril hacia el norte que iba hasta Chiquinquirá, donde había ya construido una hermosa, una adornada, grandísima estación. Otro proyecto importante en aquel año fue una nueva carretera que con el tiempo hizo posible viajar entre Bogotá y Honda por tierra. Hay que recordar que Honda era una ciudad sumamente importante para la época, donde había varias embajadas y consulados incluso. Hablemos de la vida de Laureano luego del Bogotazo y tras su regreso de un pequeño exilio y también un poco su presidencia. En el año de 1948, Laureano Gómez había sido nombrado ministro de Relaciones Exteriores y por los acontecimientos del Bogotazo del 9 de abril de 1948, con los cuales comienza el primer tomo del libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, Laureano Gómez y su familia tuvieron que retirarse a España al no existir las garantías necesarias de seguridad. Es algo que también habían manifestado algunos políticos como Darío Echandía, liberal, a raíz de la muerte de su hermano Vicente Echandía. Entonces era un ambiente sumamente convulso que obligó a la familia Gómez Hurtado a partir. El año 1949, en junio, Gómez regresó a Colombia y ahí en la Plaza de Berrío de Medellín fue donde se dio este famoso discurso que se conoce como el basilisco, por las siguientes palabras que me permito aquí leer. El basilisco era un monstruo que reproducía la cabeza de una especie animal, de otra la cara, de una distinta los brazos y los pies de otra cosa deforme, para formar un ser amedrentador y terrible, del cual se decía que mataba con la mirada. Nuestro basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico, con pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña diminuta cabeza comunista. ¿Pero qué es la cabeza? Y así tenemos que el fenómeno mayor que ha ocurrido en los últimos tiempos, el 9 de abril, fue un fenómeno típicamente comunista, pero ejecutado por el basilisco. La cabeza pequeña e imperceptible lo dispuso y el cuerpo lo llevó a cabo para vergüenza nacional. Este tipo de intervenciones en el ámbito público fueron repercutiendo en el ascenso político de Laureano Gómez, que no tuvo opositor para las elecciones de 1949, porque efectivamente Darío Echandía había renunciado, precisamente argumentando el peligro de seguridad, que no había las garantías suficientes, como ya dijimos, y el 7 de agosto de 1950 Laureano Gómez tomó posesión como presidente ante la Corte Suprema de Justicia, porque se había cerrado el Congreso en el gobierno anterior. Las características de este gobierno pues las conocemos bien: un gobierno marcado por la seguridad, por la intervención militar, con un apoyo fuerte a la autoridad, digámoslo así, incremento en el nivel económico del país, pero ciertamente un gobierno muy atacado tanto por los liberales, por facciones de izquierda, como por algunas facciones, digámoslo así, del Partido Conservador, fundamentalmente la dirigida por Gilberto Alzate Avendaño, el famoso Leopardo. Y pues también tiene que ver, como señala Henderson en su texto, que la salud de Laureano Gómez, que tenía unos 61 años, pues estaba muy débil. El hecho de haber fumado tanto a lo largo de su vida había afectado el corazón de Laureano Gómez, padecía arteriosclerosis, hipertensión arterial también. Entonces estas limitaciones físicas y políticas fueron debilitando este gobierno, que pasado un año tuvo que dejar como delegado a Roberto Urdaneta Arbeláez, y finalmente el 13 de junio de 1953 fue derrocado por el general Gustavo Rojas Pinilla.
Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Contextualicemos un poco, profe, lo que sucede tras el golpe de 1953. ¿Qué pasa con Laureano Gómez? Bueno, la España de Franco constituía para Gómez el mayor éxito de la época de la llamada Guerra Europea. España, en el pensamiento de Laureano Gómez, era la única nación del viejo continente que había sido capaz de detener lo que para el pensamiento conservador o monárquico, sobre todo un pensamiento influido por el catolicismo, era pues el republicanismo y era el comunismo. Franco, que fue el líder del bando nacional, como se lo llama en la historiografía española, Gómez lo definía con las siguientes palabras: es el paladín solitario de la batalla por la cultura cristiana, un hombre que había luchado y que había derrotado a aquellos que querían ensangrentar y deshonrar a España. También Laureano Gómez consideraba que con esta influencia de la Segunda República Española, España se había convertido en un lugar espiritualmente árido, así lo define, y que había sido doblegada por el yugo de la barbarie. El país, dice Laureano en referencia a España, fue dominado por la Revolución Comunista más completamente que por los moros. El 29 de enero de 1938, Laureano Gómez dio un discurso en la inauguración del Centro Cultural Español en Bogotá y dijo que bajo la dirección de Alfonso López Pumarejo, presidente por aquella época, Colombia se dirigía hacia el mismo destino de España. Sí, estaba comparando el gobierno de López Pumarejo con esta república que había llevado a España a una guerra civil tremenda. Bendecimos a Dios, dice Laureano Gómez, porque nos permitió presenciar esta época de transformación imprevista. Benditos sean los acontecimientos que cada día nos embargan en lo más profundo de nosotros y nos hacen exclamar el ferviente saludo: ¡Arriba España, católica e imperial! A raíz del golpe de estado de Rojas Pinilla, la familia Gómez Hurtado, ya lo decíamos, tuvo que irse a España en exilio y se ubicó en una casa de campo del pueblo de Benidorm, en la provincia de Alicante. Esto se ubica en la costa suroriente de España. Hoy es una gran ciudad que se conoce como la Nueva York del Mediterráneo por la gran cantidad de rascacielos, el cosmopolitismo, la vida comercial y los adelantos técnicos. En aquella época era un pueblo más bien tranquilo donde Gómez pudo seguir profundizando en sus estudios, en su vida intelectual, y siguió dirigiendo el Partido Conservador desde el exilio. El 5 de octubre de 1957 Gómez regresó a Colombia y hizo que su llegada coincidiera con una convención de conservadores ospinistas que se estaba haciendo en Bogotá. Recordemos que los ospinistas para aquel contexto eran opuestos a Laureano Gómez, y bueno, ahí continúa la historia política del personaje que hoy estamos abordando. No podemos dejar de hablar de la vida intelectual de una figura como Laureano Gómez Castro. Según Constaín, a diferencia de la facción de los leopardos de Gilberto Alzate Avendaño, que encontraban un cierto fundamento teórico e intelectual en autores provenientes del fascismo, las fuentes de Laureano Gómez siempre fueron otras. Constaín enumera las siguientes: la patrística, la escolástica, Cornelio Nepote, el padre Mariana, Juan Donoso Cortés, el famoso Marqués de Valdegamas, un autor contrarrevolucionario español monarquista, Nicolás Berdyaev, Spengler, Bolívar y Miguel Antonio Caro. La visión que presentó Laureano Gómez a sus seguidores fue altamente ideológica, pero más que ideológica yo prefiero el concepto de filosófica. Buscaba convencerlos de que había un tipo de sociedad apropiada para Colombia por su talante, por su cultura, por su psicología, por su historia, y ese tipo de sociedad era la que se describía en la filosofía social del catolicismo romano. En una sociedad como esa, según Laureano Gómez, el buen ciudadano antepone siempre las preocupaciones espirituales a las físicas, buscando primero el bien sobrenatural, en segundo lugar de prioridad el bien común, y ya en tercer lugar el bien individual, ¿sí? El bien propio de la familia y de la persona concreta. Se destacó
como un gran periodista, no solamente en la Unidad, que ya lo mencionábamos, sino también en El Siglo, y fue cercano a filósofos como por ejemplo Miguel de Unamuno. Álvaro Gómez Hurtado cuenta que se encontraba usualmente la familia Gómez Hurtado con don Miguel de Unamuno en la playa de un balneario que hay en la bahía de Vizcaya, cerca a la ciudad de Juan de Luz, donde vivía Laureano Gómez, y ahí conversaban sobre historia, política, música, literatura, mientras, dice anecdóticamente Álvaro Gómez Hurtado, Unamuno distraía a los niños haciendo castillos de papel. Es una faceta de Unamuno que queda muy bien representada en la última gran película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Profesor, ¿qué papel jugó Laureano Gómez en la consolidación del Frente Nacional? Bueno, ya decíamos que en su exilio de España, Laureano Gómez había seguido liderando a los conservadores y en calidad de jefe del Partido Conservador firmó en el año de 1956 el pacto de Benidorm con el jefe del liberalismo, que era por aquel tiempo Alberto Lleras Camargo. Esto en contra del régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Al año siguiente, en 1957, cuando cae Rojas, Laureano Gómez firmó con Alberto Lleras Camargo el famoso pacto de Sitges, que es el que define propiamente el Frente Nacional y que plantea una alternancia bipartidista durante los próximos 17 años, que esto fue hasta 1974. Quisiera leer un fragmento del libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano al respecto. Dicen aquí, en otras palabras, la exclusión de movimientos distintos al bipartidismo generó un impacto negativo, pues arrojó a las filas de los nacientes grupos guerrilleros a una generación de jóvenes que cuestionaban el nuevo modelo de gobierno. En consecuencia, ante el consenso de un plebiscito, la Junta Militar decretó consultar al pueblo el 1 de diciembre de 1957. La consulta contenía 14 puntos, entre los que pueden resaltarse: primero, a partir de ese momento las mujeres tendrían los mismos derechos políticos de los varones. Segundo, paridad en el manejo gubernativo y administrativo del Estado, esto es, igualdad burocrática de los partidos tradicionales. Y tercero, desde el 1 de enero de 1958, el gobierno deberá invertir el 10% del presupuesto nacional en la educación pública, entre otros. Este pues es uno de los grandes logros, para los que así lo consideran, de la vida política de Laureano Gómez. El fragmento que acabamos de leer está en el tomo 1 del libro. Y pues Gómez regresó posteriormente a Colombia una vez cayó Rojas y ahí siguió en la dirección del Partido Conservador. En sus ratos libres ofrecía charlas a los grupos de las juventudes conservadoras, por ejemplo en la Universidad Libre de Bogotá, y ahí conoció a un muchacho que se consideró por algún tiempo era el mayor prospecto para continuar el legado político de Laureano Gómez, que era Álvaro Atencia Carcamo. No puedo dejar de preguntarle por esas tantas polémicas que siempre suscitó este personaje, algunas de sus frases incluso asociadas con temas de carácter violento hacia sus adversarios. Bueno, yo creo en lo personal que hay parte de cierto y parte de leyenda negra en estas versiones sobre Laureano Gómez en relación a su carácter intrépido, por momentos impulsivo. Sí hay algunas evidencias, sobre todo por la vehemencia de su carácter, de su retórica, por su elocuencia, que ciertamente iba a indignar y a molestar a los partidarios del liberalismo, de la misma manera que a los conservadores les molestaban los liberales que tenían ese talante. La historia política de Colombia ha sido muy convulsa. En relación al tema del antisemitismo o el nazismo, no hay tal cosa. Hay que recordar que Gómez exaltaba figuras como la de Gandhi, pero a Stalin, por ejemplo, lo describía como un bárbaro de Georgia. Decía que era cruel, implacable, desprendido, cauteloso. Nadie lo ama. Estas son palabras textuales de Laureano Gómez. Tampoco se le admira ni se le respeta. Simplemente se le teme. Y con respecto a Hitler, Gómez expresó en su primer contacto personal con Hitler que no entendía
pues cómo los alemanes admiraban a una figura así. Laureano Gómez lo describió prácticamente como un vil asesino, comillas, quien en el callejón oscuro hunde el puñal en la víctima indefensa. En la Alemania de Hitler no hay códigos, no hay principios sagrados. Y ya desde 1932 Gómez expresaba que el proyecto de Hitler, este pretendido imperio de los 1000 años del Tercer Reich, iba a fracasar. En el Cuadrilátero, que recordemos es una obra de Laureano Gómez de 1935, dice textualmente: la moral que condena los procedimientos de que Hitler ha hecho uso subsistirá intacta cuando del dictador no quede sino el recuerdo amargo que dejaron antes de él otros tiranos. Su nombre irá unido a la execración de las víctimas caídas a millares, cuyos acentos tienen el raro poder de perpetuarse y de cubrir de infamia eterna la mano que les hirió con injusticia. Gómez escribió estas palabras en momentos en los cuales otras personas alababan a Hitler. En la obra de Colombia a Berlín de José Vicente Castillo se cita a algún político liberal que por los años ya finales de los años 30 decía que Hitler era un gran demócrata, un ejemplo de austeridad y de patriotismo. Hitler, ante todo, es un hombre honrado. Estas palabras nunca estuvieron en boca de Laureano Gómez, sino que fue crítico siempre de los totalitarismos y un amante de la democracia. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al profesor Carlos Andrés Gómez por habernos acompañado y brindarnos todos sus conocimientos, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.